gracias por recibir esta iniciativa que imaginamos cuatro profesionales de la comunicación e información, mujeres que tenemos en común esta pasión por el trabajo que hacemos desde hace mucho tiempo. Este programa tendrá entonces esa amplísima mirada humana de hacer periodismo. Hoy concretamos esta idea y nos sumamos a esta popular forma de comunicación para que usted nos vea o nos escuche cuando así lo desee. Desde las Periodistas Podcasts presentaremos programas de opinión, análisis, entrevistas y algo más desde esta perspectiva de social, política, económica, en nuestro contexto más cercano, y también iremos un poco más allá, porque sabemos que la comunicación global, nadie está aislado ni nadie está solo. Y como los sueños se hacen realidad cuando una los trabaja, pues tenemos que empezar y hoy iniciamos. Pero antes déjeme agradecerle a Naima Club, Comunidad Artística, por el espacio en esta mañana en que estrenamos Las Periodistas Podcasts. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estaremos aquí cada semana, regularmente, cada semana, para platicar con ustedes? Bueno, hoy haremos una presentación sucinta de cada una de nosotras, pero pronto, muy pronto, usted nos va a conocer qué hacemos cada una y cómo lo hacemos en grupo. Me da mucho gusto presentar a mi compañera periodista, Rocío Flores. Rocío Flores, como ya lo dije, es periodista, escribe sobre pueblos originarios, mujeres, cultura, migración y medio ambiente. Muy buen día, Rocío. Buen día, Sol, muchas gracias por la presentación y también gracias a nuestra compañera Flor Hernández, quien nos acompaña en esta nueva aventura dentro del periodismo. Gracias por estar en este programa también, Flor. Y bueno, Flor Hernández es periodista oaxaqueña con trayectoria en medios de comunicación locales, nacionales y también internacionales. Y se ha desempeñado como reportera, editora, colaboradora y oradora. Y su experiencia laboral también incluye áreas de comunicación social. Gracias, Flor, nuevamente. Bienvenida. Pues muchas gracias. La verdad es un gusto estar este sábado en compañía de Sol, de Rocío, de Vero. Y bueno, yo paso también a presentar a mi compañera Soledad. Es una gran periodista con una trayectoria feminista de más de 40 años, con experiencia en prensa, radio y televisión. Muchísimas gracias, Sol. Muchas gracias. Y bueno, ¿quién está detrás de cámara? Pues me da muchísimo gusto presentar a nuestra productora, Vero Santiago. Ella es una defensora de derechos humanos y comunicadora feminista. Su trabajo en el sector privado y en el movimiento social oaxaqueño han fortalecido una mirada política que atraviesa su quehacer narrativo y audiovisual mediante una apuesta comunicativa que busca construir relatos críticos, éticos y accesibles desde la perspectiva feminista y colectiva. Muchas gracias, Vero, por sumarte a esta iniciativa. Y bueno, en este primer episodio vamos a platicar y desmenuzar un tema fuerte, doloroso, pero también muy urgente, y se trata de la violencia en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, vamos a dar una introducción, una parte, hablaremos sobre narcotráfico y corrupción, que son dos de las formas de violencia que se viven actualmente en el país, pero Juchitán es un ejemplo de estas violencias que se viven, una muestra de eso, principalmente Juchitán, aunque también en la región del Istmo. En Juchitán, donde la tasa de homicidios pues aumentó drásticamente y colocó a la ciudad entre los primeros 5 municipios más violentos del país, además de ser el primer lugar en extorsión y el segundo lugar en narcomenudeo. Este es el contexto actual de esta ciudad en el Istmo de Tehuantepec, y sobre este tema conversaremos hoy, así que abro hilo. ¿Cómo fue que esta ciudad considerada histórica, por su resistencia histórica, cambió radicalmente? ¿Qué factores incidieron para que la violencia ocupe hoy el centro de atención? ¿Quiénes son los actores de esta violencia? ¿Qué relaciones sostienen con otros actores sociales? ¿Cómo se vinculan estos actores, estos fenómenos sociales violentos a la cuestión de la ley y la política? Hablaremos de esto un poco más. Bueno, pues yo quiero comentarles que en el primer trimestre de este 2026
Oaxaca se ubicó entre los primeros lugares por el número de homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 204. Si bien la violencia está presente en todo el territorio estatal, o sea, desde todas las regiones, hay una en específico en la que se ha exacerbado y además las dimensiones con las que empieza a ocurrir llaman la atención, capturan esta nueva forma de entendernos. Ya la violencia en algunos momentos la llegamos a normalizar, pero cuando ocurren homicidios de un niño de 8 años dentro de su propia casa, víctima de una ráfaga, de alguien que además conocía el contexto, conocía su hogar y todo, es donde uno encuentra que ya la violencia está desbordada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el Istmo, en esta zona, en esta franja tan estrecha de solo 200 kilómetros que que separa, perdón, el Atlántico del Pacífico, que empezó a ocurrir esto? Esto no es de ahorita, evidentemente ya tiene muchísimos años, ha habido picos de violencia en años anteriores y también ha colocado a Juchitán dentro de las ciudades más peligrosas de todo el país. Hay múltiples factores, no podemos hablar solo de uno, de dos o de tres, hay muchos factores. Yo el que identifico es a partir también de este polo de desarrollo que anuncia el expresidente Andrés Manuel López Obrador del corredor interoceánico, pues exacerba esta violencia que es la que estamos viendo. Estas zonas de tránsito, estas zonas fronterizas se han vuelto verdaderos campos de batalla para la gente, para las ciudades, para la población que queda atrapada en estas mismas, ¿no? Aunado al megaproyecto que está en proceso de establecerse, con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Donald Trump, pues también corre cierto riesgo, ¿no? Pero a esa par de este megaproyecto, también hay un tema de los grupos políticos que se han enquistado en la región, estos caciques regionales que se han disputado el poder desde hace muchísimos años, estas históricas batallas, ¿no?, entre los grupos de izquierda y los grupos de caciques, que luego los grupos de izquierda también se volvieron caciques. Entonces, hay también ahí pues otro factor que nos llama, que nos pone la mirada en esta región y en esta violencia exacerbada que se está registrando desde hace muchos años, pero recientemente de maneras ya muy crueles. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera Soledad Jardín. Yo también, gracias Flor. Rocío, yo también me hago la pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a esta situación de violencia en Juchitán, pero también cómo llegamos a esta situación de violencia en todo el país, ¿no? Y aunque pareciera que tenemos la respuesta, o creemos que es una respuesta obvia, esto de que la complicidad del Estado en las omisiones, la corrupción, que han permitido el crecimiento de estos grupos delincuenciales, células delictivas al servicio de cárteles, pues es lo que creemos, es lo que sabemos, y lo que creemos fielmente que así sucede, pero ¿cómo se estructuró esto? Es algo que nos queda, que tenemos que investigar a fondo realmente para que la gente lo entienda. Y quiero decirte entonces que Juchitán es solamente el reflejo de algo que está sucediendo en todo el país, en muchos estados del país. Y entonces es cuando una dice, híjole, si los enumero todos, voy a perder mucho tiempo del poco que tenemos para explicar el fenómeno, pero también nos da pie a esto, ¿no? A este Estado mexicano que ha fallado a su responsabilidad de impedir que esto creciera, porque hoy está desbordado. Y no es que sea responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de muchos gobiernos. Y cuando nosotros hacemos nuestra tarea de ir a preguntar, de indagar, de husmear, basta solo con que preguntemos en nuestros círculos cercanos de amigas, amigos a lo largo y ancho del país, para que nos demos cuenta de que la violencia nos ha tocado a muchas y muchas familias y está ahí presente, convivimos con ella, hemos creado una especie de ecosistema, ¿no? Entonces también me preocupa esta
normalización de la violencia que hemos hecho, parece que nos preocupa, pero no nos preocupa. Parece que eso le sucede solo a un grupo determinado de personas y que eso no nos va a pasar. Entonces tenemos que estar alerta porque a todos nos puede pasar. Desafortunadamente tenemos que estar alertas de cómo caminamos en el mundo. Los mismos y los periodistas somos objeto muchas veces de esta violencia. Y ya para terminar diría que también, y somos tan terribles los mexicanos, que hemos hecho una cultura de la violencia, ¿no? Una subcultura de la violencia, y me refiero a las series de televisión, al cine que desde los años 80 se producían los hermanos Almada y que luego se fueron haciendo más sofisticados con las series de la televisión pagada, los niños que juegan a ser el malo en el grupo, y bueno, tremendo, pero ya con estas características de yo los descuartizo, yo los entierro, porque lo hemos oído desafortunadamente. Y lo último que yo dejo, y lo voy a dejar así nada más por encimita, y me preocupa mucho, son las víctimas. Las víctimas que ha generado esta violencia a lo largo y ancho del país, en específico. Sí, terrible. Y no estamos hablando todavía de un tema que es también muy importante, que probablemente en algún otro episodio lo abordaremos, que es la salud mental, ¿no? Porque es un grave problema que deja un impacto fuerte en el nivel personal, ¿no? Pero bueno, gracias por este recuento tan agradable, tan sucinto, diría yo, mejor, no más agradable, sino sucinto. Y bueno, creo que lo que mencionas, Soledad, sobre cómo hemos llegado y cuáles son todos esos factores, yo quiero sumar un poco a este cúmulo de coincidencias, circunstancias, cómo se acentuó la violencia, ¿no? ¿Qué códigos había hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Me parece que desde hace 10 años la situación en el Istmo era un poco diferente, no por menos violenta, pero diferente, ¿no? Se sabía, por ejemplo, dentro de las comunidades, yo soy de ahí, del Istmo, y puedo decir que había como ciertos códigos dentro incluso de los mismos malandros, ¿no? Sabías quiénes se dedicaban a una cosa o a otra. Incluso había personas que de alguna manera te protegían, digamos, ¿no? Porque eran tus vecinos y demás. Pero esta circunstancia, me parece que a la que estamos viviendo hoy, fue como una consecuencia de diferentes escenarios, y uno de ellos también, no directamente, pero sí es uno de estos escenarios, es la llegada de los parques eólicos, ¿no? Sí. Eso desestructuró completamente a la comunidad, es decir, antes se pensaba como más en comunidad, más en colectivo, los hábitos alimenticios te permitían ir de una manera u otra a la casa del vecino a comprar tortillas, totopos, demás. O sea, había como una relación comunitaria muy distinta a cuando llegan los parques eólicos, porque junto con los parques eólicos llegaron otras empresas, supermercados, por ejemplo, que rompieron este tejido y cambiaron las dinámicas comerciales incluso de la región, ¿no? Y bueno, también ese me parece que es un punto importante. ¿Cuáles son los principales cambios que noto yo? En el tipo de delito y en las armas también, ¿no? Ese también es otro factor que creo que es muy importante considerar, porque digo, ¿de dónde sacan las armas? ¿Verdad? ¿No? Porque todos los días o muy frecuentemente recibimos reportes de detuvieron a una persona por portación de armas, ¿no? Y detuvieron a otra persona por portación de armas. Y bueno, volviendo un poquito atrás, ¿cuándo empezó a cambiar? No tenemos una fecha exacta. Yo ubiqué 10 años atrás como para no irme tan ampliamente, pero sí creo que definitivamente la llegada de los parques eólicos, empezó con unos cuantos, pero ahora el Istmo es una de las de los parques, tiene uno de los parques, o es el gran parque eólico en América Latina, y bueno, esto no nos ha dejado beneficios, ¿no? Al menos en Cuchitán, no. Y también a esto, por último, quiero sumar
lo que comentaba Flor, la idea del proyecto del corredor interoceánico, el proyecto transísmico antes, también colocó otro elemento que es como esta idea de la ambición, el tener control del territorio y de los bienes que circulan por bienes y dinero que circula por este lugar. Y bueno, también otros elementos es esto justamente que mencionaban hace poco, la migración y demás, pero que me parece no es el tema central, sino que esta confluencia o coincidencia de las armas, los parques eólicos, la irrupción en la vida comunitaria, en fin, una serie de elementos que me parece que debemos contemplar para entender que no se trata solamente de un fenómeno aislado, sino que tiene como miles de cabezas, este monstruo que es la violencia, y bueno, seguimos hablando sobre el tema. Algo que comentaba Rocío se me hace súper importante, el hecho de cómo el desarrollo que tendría que haberse registrado a partir de los parques eólicos, o sea, solo se instala y ya, ¿no? O sea, ahí se queda. No hay en sí beneficios reales para las comunidades. Y creo que eso mismo va a pasar con el corredor interoceánico. O sea, si bien puede ser un detonante económico para la zona, como también se pensaba con los parques eólicos, ¿no? No ha habido una atención de fondo en la región. O sea, y esto me refiero a que la marginación persiste, o sea, tampoco es que a partir de los parques eólicos o a partir del corredor interoceánico el istmo haya crecido económicamente lo suficiente como para decir, bueno, ya no es una zona de marginación, no, o sea, continúa siendo zona de marginación. Las oportunidades para las y los jóvenes son escasas, o sea, no hay justo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que pueden tener acceso a un arma, ¿no? Y no pueden tener acceso a un instrumento musical o a una banda, ¿no? A una casa de la cultura, a un lugar en donde ellas y ellos puedan desarrollarse adecuadamente, ¿no? O sea, no hay esas opciones que el Estado tendría que estar dando a partir de lo que se necesita, ¿no? Yo creo que no hay un planteamiento, una solución que estén dando justamente de fondo, ¿no? Se está viendo el incremento de la violencia, pero la respuesta es vamos a mandar más elementos de seguridad, vamos a mandar Guardia Nacional, vamos a hacer operativos, pero en el fondo también entiendo como esta llamada urgente de las generaciones de así los jóvenes, de la ciudadanía, de, oigan, también necesitamos otro tipo de atención, pues no se está dando, ¿no? Y bueno, es definitivamente el istmo, pues es esta muestra de lo que está ocurriendo en todo el país, que se ha venido extendiendo a lo largo de los años, es esta hidra de las 1000 cabezas que es la violencia, y que pues bueno, no parece no tener fin, ¿no? A corto plazo, mientras no se haga algo de fondo, no se pongan en marcha programas específicos, proyectos, mientras el Estado no atienda las necesidades, no solo básicas, sino las necesidades también espirituales, las necesidades de un contexto de oportunidades para las y los jóvenes, ¿no? Yo soy firme creyente que es necesaria la poesía, la música y sobre todo una forma distinta de entender y darle sentido a la vida. Yo creo que tienes toda la razón, nadie puede estar al margen de cultivar el espíritu, ¿no? De cultivar hacer que las nuevas conciencias surjan, y en esta tarea pues es lo más alejado que ha hecho el gobierno, ¿no? Y esto que ustedes han dicho es súper revelador, y es lo que yo digo, por eso escribí sin afán de ofender a las buenas conciencias de Cuchitán. Cuchitán es un pantano, es un lugar donde tú pisas y te hundes, es un lugar que ha sido tan contaminado por algunos grupos ahí que cuesta trabajo mirar cómo resolver el problema, pero lo que has dicho, Flor, es fundamental. La cultura es fundamental. Cuchitán se caracterizó por eso, por ser, tiene una historia, larga historia, por
por esta cultura, por esta comunidad de las mujeres de Juchitán retratadas por Gina Morotti, o el hecho de que la misma Elena Poniatowska escribiera en relación y el nacimiento de un actor fundamental en la cultura que es Francisco Toledo, y nos podemos seguir mencionando a uno tras otro estos elementos fundamentales o estas personas que han sido fundamentales que dieron nombre a ese municipio mexicano, ese municipio oaxaqueño. Pero ¿cómo llegó a este momento, como lo decías Rocío, lo decías Flor, en que ocupa el 5º lugar el mes pasado por los delitos de homicidios dolosos que se cometieron en ese espacio y que incluye la muerte de un niño de 8 años y antes de unas niñas, etc. Y entonces, 2026 superó a lo que había sucedido en 2018, cuando yo creo que muchas nos dimos cuenta del nivel de violencia que estaba ocurriendo en ese municipio, donde me refiero a los que estábamos fuera de, porque la gente, los periodistas, las periodistas de la región lo habían dicho, la región del Istmo, cuando nos dimos cuenta de que estaba mal Juchitán. Y entonces, nada más para que usted se dé cuenta, en 2018 estaba en el 9º lugar, en 2026 ocupa el 5º lugar de 2.478 municipios que conforman el país, que hacen esta federación, ¿no?, de municipios, y me parece espeluznante. A mí nada más de pensar que vivo en ese lugar, o viviría, o tendría que vivir en ese lugar donde pueden matar en cualquier momento y ya no respetan la edad, ya no respetan tu actividad, ya no respetan nada. Es que está muy grave, muy grave. Juchitán parece que tuviera una enfermedad crónica de violencia y que bueno, el responsable, insisto, sigue siendo el Estado, porque es el que tendría que haber hecho lo necesario para que desde 2018, cuando se pone ese primer número como foco rojo, emprender una serie de acciones que no se hicieron, simplemente sirvieron para echar culpas entre partidos políticos cuando nos atravesó el proceso electoral, y luego, pues lo que vimos me parece todavía peor y que confirma lo que había dicho en la primera intervención de cómo el poder delincuencial se incrusta en el poder de gobierno, que está hoy, y lo pueden ver, en el gabinete de gobierno, y en cómo muchos de estos personajes ocupan lugares, cargos públicos de elección popular, tanto en el Senado como en el Congreso local, como en el Congreso federal y en el gabinete del actual gobernador. Juchitán sí pudo haber sido un detonante económico, mejorando el estado de pobreza de la gente, que si vemos las estadísticas, la gran mayoría de las personas siguen en pobreza extrema. Solo unos cuantos caciques políticos delincuenciales se han beneficiado, pero fue avasallada por esta ambición de estos grupos, y permanecieron al margen. Por eso insisto en que el papel de la autoridad local, estatal y nacional, por décadas, yo calculo más de 2 décadas ya de violencia en Juchitán y en general en partes del Istmo, han sido minimizadas. Y han sido minimizadas por esta confabulación de te dejo hacer y hago como que no pasa nada, y por esta creencia de que Oaxaca es 100% turístico y que seguramente lo vamos a tratar en otro espacio. Y bueno, ya hemos visto ambición, caciques, omisión de autoridades, y yo a estos otros temas le sumaría la descomposición social a nivel comunitario. Que ojo, no se trata de responsabilizar a la comunidad, porque recientemente el gobernador mencionaba y lamentaba la descomposición social entre las juventudes. No se trata de dirigir la mirada hacia las juventudes y decir, lamento mucho que los jóvenes estén en esta situación. O sea, hay que ir al fondo y pensar qué es esta estructura que
que está tan debilitada para que los jóvenes estén incursionando en la delincuencia organizada, en este tema, ser protagonistas incluso de la violencia que ocurre, ¿no? Como sucedió en el tema del niño que recientemente falleció la semana pasada y que fue asesinado lamentablemente por otro casi niño, ¿no? Entonces, es un joven. Y me parece que justo acabas de mencionar un tema importante, hay una omisión de Estado, ¿no? Porque durante toda esta década que hablamos, se han enfocado en esa narrativa. Que son más de 2 décadas. Sí, Pero sí, pues sin duda. muy grave, cada vez se pone más grave. Sin duda, son 2 décadas desde que se instalaron, por ejemplo, incluso más los eólicos. Y solamente intento como referirme a la última década, pero que al menos yo he detectado, he visto y he cubierto de alguna manera, no siempre en terreno físico, pero me parece que es muy importante y depredadora esta violencia que está consumiendo a las juventudes, pero, ojo, insisto, no se trata de criminalizar a las juventudes, se trata de ver qué está tan débil en esta estructura social, ¿no? Y parte de ello también tiene que ver con cómo se ha relacionado a la comunidad. Antes, por ejemplo, me contaban en algunas entrevistas que he hecho, se desarrollaban asambleas comunitarias, barriales, digamos, ¿no? Donde se discutían los temas que estaban pasando dentro de la colonia, dentro del barrio, dentro de las secciones, como se menciona, como se dice en digital, ¿no? Como está estructurado. Y se mencionaban algunos problemas y se resolvían de manera que no llegaban, digamos, al Ministerio Público, ¿no? Pero había una comunicación entre todos, ¿no? También, ojo, el tema de que de las madres, padres, no atiendan esta parte cultural, espiritual, no es una responsabilidad necesariamente de estas personas, sino que qué condiciones está ofreciendo el Estado para vivir, ¿no? en la región. Por lo menos yo veo que no hay condiciones, no hay espacios culturales adecuados, no hay una oferta para las juventudes, ¿no? Y aunado a eso, me parece que hay un tema que también me parece muy válido comentar, aunque quizá no podamos abarcarlo como me gustaría, sino cómo podemos, cómo estamos pensando nosotros la construcción de lo exitoso, ¿no? Me parece que dentro de las áreas de poder, lo exitoso es estos lugares de poder, estos lugares de reconocimiento que ahora se están realizando mediante las armas y la violencia. O sea, tener poder, tener reconocimiento, es tener una camioneta, dinero, escoltas. Modelo, ¿no? Este modelo, que lamentablemente también se está replicando en muchos medios de comunicación por todas estas redes sociales, ¿no? Entonces también me parece que hay que pensar en toda esta estructura social que y comunitaria que no necesariamente es responsabilidad de la comunidad, sino como un conjunto de actores y bueno, no es una responsabilidad individual, sino colectiva, me parece, ¿no? Que ya no se trata aquí de quién es el responsable, diría yo, más que culpable, porque culpable es como una cuestión, yo así lo veo, como una cuestión más religiosa, pero la responsabilidad implica tomar acciones para resolverlo, ¿no? Y bueno, creo que nos está faltando hablar un poco más de esta manera como encontramos el reconocimiento y decir que las juventudes están en una situación que merece ser mirada. Miles de personas están en esta situación y necesitamos reconstruir y mirar a estas juventudes, sobre todo desde una mirada más de derechos humanos, de cultura, de cómo se están expresando, ¿no? Y cambiar las narrativas, no es la descomposición social y dentro de las juventudes, es una omisión también de parte del Estado que no está ofreciendo toda esta infraestructura cultural, educativa, de salud,
a estas familias en las que la delincuencia organizada ha encontrado una debilidad y ha entrado de esa manera. Bueno, pues ya estamos por cerrar nuestro primer programa y yo quisiera preguntarles a ustedes qué tareas quedan pendientes, cuáles son las tareas que nos quedan, que quedan a las autoridades, que quedan para todas y todos frente a esta situación de violencia exacerbada. Sol. Yo creo que Juchitán, insisto, es la mirilla por la que se puede ver al resto del país, ¿no? Y yo quisiera recordar que esta violencia exacerbada de la que se ha hablado, producto de estos enfrentamientos delincuenciales o de este surgimiento de la delincuencia, nos ha dejado 133,000 personas desaparecidas. Se estima 300,000 homicidios dolosos cometidos dentro de esta guerra no declarada que vivimos hace muchísimos años. Y me refiero a los 10 años del 2015 al 2025. Y de esos 300,000 homicidios, se estima que al menos el 10% fueron cometidos contra mujeres. Y las mujeres no hemos sido las protagonistas fundamentales de esos escenarios de crimen, pero hemos sido las más afectadas, porque la violencia contra las mujeres, si ustedes revisan, no solamente se ha incrementado, porque aunque se diga lo contrario, aunque se diga que se ha reducido, no solamente se ha incrementado en relación con el feminicidio, sino que también hay un incremento tremendo en la violencia sexual y la violación en contra de las mujeres. Yo creo que son elementos que no debemos de perder de vista, porque en estas guerras las mujeres nos convertimos en botín de guerra. Y quiero decir, pues, entonces, que a mí me da mucha pena, de verdad, que el gobierno mexicano no quiere incluir la palabra o el término, la denominación madres buscadoras en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como se lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer nos enteramos de esto y la verdad a mí me parece terrible que el gobierno no responde entonces a la búsqueda de estas personas desaparecidas. Las madres tienen que salir, como las madres de feminicidio tienen que ir a tocarle la puerta a la justicia, y dice que no lo hace porque están protegidas, que la ley es suficiente, pero hay que recordarle a la presidenta y al sistema de gobierno o a quien haya tomado esa decisión o a quien le haya aconsejado al gobierno, al Ejecutivo Nacional que no lo haga, que en los últimos 17 años han sido asesinadas 50 personas que han estado buscando, muchas de ellas madres buscadoras. Entonces lo que hay es un tejido de impunidad que se niega a ver, que se niega a nombrar, que se niega a escuchar, y lo que no se ve, lo que no se escucha y lo que no se nombra para el gobierno es algo que no existe, y se lo dijeron ayer las madres buscadoras a la presidenta Sheinbaum, que les dicen, pues no hay nada que festejar el próximo 10 de mayo, que será el próximo domingo, y les dicen, usted no nos ve, nosotros no tenemos nada que festejar. Yo creo que la impunidad es la deuda más importante y la tarea más grande que tenemos que emprender. La sociedad exigiendo que termine y el gobierno haciendo que termine la impunidad. Y me parece que también hay algo que no estamos viendo, que quizá en otro momento lo vamos a abordar, porque justo hablabas de las desapariciones y yo agregaría los secuestros, que no se han mencionado. Nadie ha dicho reportes de secuestro, pero bueno, nuestra misión como reporteras es decir lo que tienen que ser, y creo que hay que poner atención a qué está pasando con el fenómeno de los secuestros en la región del Istmo. Otro punto que me parece pendiente es mirar quiénes son aquellos, estas nuevas generaciones de autoridades municipales, sobre todo, que de pronto digo de pronto porque en las comunidades se conoce quién es hijo de fulano, quién es hijo de mengano, conocemos sus historiales, digamos, sus historias de vida de manera general, pero no conocemos o no hemos visto, observado y analizado quiénes son estos personajes que están, estas nuevas generaciones de presidentes municipales o autoridades dentro de los municipios,
que se han enriquecido y que no se les está evaluando porque debe haber transparencia. O sea, ¿por qué se han enriquecido tanto estas autoridades municipales? Me parece que ahí todavía tenemos que mirar. Y con eso cerraría mi participación. Bueno, yo creo que la gran tarea que queda pendiente del Estado es justamente abrir esta nueva visión en el combate al crimen organizado y a la delincuencia, que no solo es con armas, o sea, que tú dándole armas a otro para que mate a otro, eso no soluciona absolutamente nada, sino que al contrario hace mucho más compleja la violencia, la hace mucho más agresiva. Entonces creo que la solución es establecer programas, proyectos de inclusión, de deportes, de cultura, algo que le dé a las y los jóvenes esta posibilidad de ampliar su perspectiva de la vida. Hace unos meses entrevistaba yo a un chico que toca en una orquesta de música, se llama Santa Cecilia, y él me decía, los músicos tenemos otra visión de la vida, porque conocemos, porque podemos a través de la música ir a otros lugares, abrirnos el mundo, y eso te da otra perspectiva. Yo creo que eso es lo que merecen las y los jóvenes, no armas. Pues sí, no queremos armas, no queremos más injerencia de otros lugares, de otros países. Saben ustedes que las armas vienen de Alemania, de Estados Unidos, de todos lados. Y además, los grupos delincuenciales, estas células delictivas, también ya fabrican sus propias armas. Tenemos que fabricar otra cosa para que este país sea distinto. Todo lo que empieza, termina. Y el tiempo, pues también llega a su fin en este primer podcast de las periodistas, que no tiene más que ponerle a usted sobre la mesa un tema que nos debe de preocupar. No somos cuchitólogas, somos periodistas. Y como periodistas nos preocupa la inseguridad, porque la inseguridad no se queda en Cuchitán, sale de Cuchitán y nos toca comúnmente la puerta. Oaxaca, la ciudad de Oaxaca de Juárez, no se queda atrás. Solo que insisto, y lo vamos a ver en otro programa, el asunto de que sea un lugar turístico impide que hablemos abiertamente o de capa abierta sobre el tema. Muchas gracias de verdad por haber estado, por escucharnos, por seguirnos. Se lo vamos a agradecer siempre. Flor Hernández, Rocío Flores, Pedro Santiago y Soledad Jarquín, los esperamos en esa próxima nueva emisión de Las Periodistas Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.